Bien, muy buenos días. Que la gracia y la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes en esta mañana. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio del libro de San Juan. Y en el día de hoy pues vamos a estudiar el capítulo número 11 de este maravilloso libro. San Juan capítulo 11. Hemos titulado el tema en esta mañana: Jesús nunca llega tarde. Y en el los versículos número 43 y 44 del capítulo 11 de San Juan nos dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Oremos. Querido Padre Celestial que está en los cielos, Señor, en esta mañana le honramos, le bendecimos y le glorificamos. Padre querido, le damos muchas gracias por la oportunidad que nos concede en esta hora de tener la exposición de su palabra. Queremos invitar a su Espíritu Santo para que sea, Señor, quien dirija nuestras palabras, nuestros gestos y nuestras acciones. Que seamos, Señor, simple instrumento en sus manos para la predicación de su palabra. Que este mensaje, Señor, pueda impactar algún corazón que en esta hora nos escucha, que está necesitado de su presencia. Que usted, Señor, pueda hablarnos en esta mañana a través de su santa palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, hoy hemos titulado al estudio de esta mañana: Jesús nunca llega tarde. Y vamos a hablar precisamente acerca de un episodio muy conocido por muchos, como lo es la muerte y la resurrección de Lázaro. Está en los versículos desde el número 1 hasta el 44 del capítulo 11 de San Juan. Y vamos a iniciar leyendo los primeros 19 versículos de este capítulo. Iniciamos diciendo: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para siempre, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Y Jesús respondió: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Me llama la atención de estos primeros 19 versículos. Inicialmente me llama la atención el versículo número 6. Un detalle: desde donde estaba Jesús en Perea hasta Betania en Judea, había una distancia de casi 40 kilómetros. Eso es aproximadamente un día de camino. El viaje de Jesús podría haber sido más pausado,
por lo que hubiera demorado quizás 2 días. Esto da a entender de que posiblemente a eso se debió más o menos el que se retrasara un poco en llegar. Sin embargo, en el versículo 7 Jesús dice que Jesús decide volver a Judea. Los discípulos de Jesús en el versículo número 8 les reclaman porque, o sea, él les dice, ya se había apartado de Judea, y él le dice a los discípulos, volvamos allá. Y entonces los discípulos le están reclamando porque le dice, óyeme, vamos a volver otra vez. Los judíos lo habían apedreado. No quería que estuviera en su ciudad y Jesús se había apartado de allí. Ahora los discípulos se encuentran preocupados porque ellos dicen, pero ven acá, te sacan a pedrada y tú quieres volver para allá. O sea, querían matarte a pedrada. ¿Para qué quieres volver para allá? En ese momento, en la mente de los discípulos no estaba la noticia que le habían dado a Jesús de que estaba muy enfermo, el hermano de Marta y María. Ellos simplemente se estaban enfocando en la reacción que habían tenido los judíos con Jesús y cómo le habían caído, le habían apedreado, querían apedrearle, la razón por la cual ellos salieron. Así que lo menos que querían los discípulos en ese momento era regresar a Judea. Así es que me impacta mucho esta partecita porque me da a entender que para Dios no hay límites cuando se trata de uno de sus hijos. Lázaro estaba todavía vivo cuando el mensajero volvió de darle la noticia a Jesús, a la luz de lo que nos dice el deseo de toda la gente, página 484. Pero debió haber muerto más o menos después, cuando llegó Jesús. En el versículo 17 de este capítulo 11 nos dice que ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Así es que quisiera que ahora nos enfocáramos en los versículos desde el 11 hasta el 16, que continúa diciendo, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que Jesús estaba simplemente hablando de reportar el sueño. Versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. La Biblia es clara en cuanto al estado de los muertos y lo compara a la luz de lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, con un sueño. Cuando dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en olvido. Aquí hay una creencia clara y Jesús quería resaltarla. Los muertos nada saben. Jesús quería enseñar eso. Que cuando una persona muere, está durmiendo, no sabe nada, no tiene memoria ni pensamiento. La fe de los discípulos en Jesús como el Hijo de Dios sería robustecida con el milagro culminante de su ministerio, como lo iba a ser el milagro de la resurrección de Lázaro. Y esto se ve reflejado en el versículo 15 cuando dice, y me alegro por vosotros. Eso es Jesús dirigiéndose a sus discípulos. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Los siguientes versículos que continúan, que son los versículos desde el 17 al versículo 44, detallan el milagro de la resurrección de Lázaro. El versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección
en el día postrero. Le dijo Jesús, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo número 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a sus discípulos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos a los ciegos, haber hecho también que Lázaro no muriera? Cuando Jesús llegó, ya Lázaro había muerto, pero ya Jesús lo sabía. Recuerden lo que ocurrió en los versículos iniciales, cuando el mensajero le fue a decir a Jesús y Jesús le decía a sus discípulos que Lázaro dormía. Realmente ya en ese momento Jesús sabía que Lázaro había muerto, pero nadie se lo había contado, porque Jesús lo sabe todo, Dios lo sabe todo. El versículo 18 dice que Betania estaba de Jerusalén como a unos 15 estadios, eso era aproximadamente unos 3 kilómetros. En el versículo número 20 dice que cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta refleja los mismos rasgos de carácter en estos versículos que se destacaban en ella en los versículos 38 y 42 del capítulo 10 de Lucas. Era impulsiva, enérgica e inclinada a los deberes prácticos. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en casa de ellos y estaba María a los pies de Jesús allí escuchando el mensaje? Y Marta le decía a Jesús, pero mira, Señor, ¿no te da cosa que mi hermana esté aquí sentada mientras yo estoy aquí en los afanes de la casa? Y entonces Jesús le dijo, Marta, Marta. No sé si recuerdan ese episodio, pero a eso se refiere Lucas capítulo 10, versículos 38 y 42. Así que en estos versículos de aquí ahora, Marta está reflejando ese mismo carácter impulsivo, enérgico e inclinado a los deberes prácticos. Los versículos 21 al 27, dice el 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces, Marta reconocía que a Jesús como el Hijo de Dios. Creía que Dios siempre escuchaba las peticiones de su Hijo. No se sabe con seguridad hasta qué punto se atrevió a albergar la esperanza de que Jesús resucitaría a su hermano. Sin duda, había oído de la resurrección de la hija de Jairo y de la de el hijo de la viuda. Estaba segura de que Jesús haría algo para proporcionarle un consuelo. En los versículos 25 al 26, Jesús declara y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta pregunta fue crucial para Marta en ese momento. Fue una pregunta como rompehielo. ¿Crees esto, Marta?
Jesús aquí declara que Él es el dador de la vida. Hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Es evidente que se requiere de una fe inmutable en Cristo para saber que a pesar de las circunstancias que puedas estar atravesando en tu vida, Jesús nunca llega tarde. Cuando crees en Jesús, puedes vivir con la seguridad de que no importa lo que suceda a tu alrededor, el dolor, incluso la muerte, al final serán como dice el capítulo número 8 de Romanos en su versículo 28 cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Quiero continuar con los versículos desde el 28 hasta el 37, que es cuando entra en acción María. Versículo 28 dice que habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si se fijan, es la misma frase que le había dicho Marta cuando llegó Jesús. Ahora María repite en el versículo número 32 la misma frase. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los discípulos que le acompañaban, también que estaban llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35 es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Jesús lloró. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y el versículo 37, que también dice otro grupo de judíos, dice, y algunos de ellos dijeron, no podía este, que abrió los ojos de los ciegos, haber hecho también que Lázaro no muriera. Es interesante porque cuando inicia el versículo 28 dice que Jesús no había entrado a la casa de Marta, María y Lázaro. Se había quedado fuera, donde se encontró con Marta. Probablemente no entró debido a que la casa estaba llena y debido a la hospitalidad de los judíos. Los judíos habían venido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. En ese momento, sin duda alguna, que Jesús deseaba de alguna manera encontrarse a solas con las hermanas. Jesús no necesitaba exhibirse ni hacer escándalos. Él es Dios. Al ver Jesús a María, ella solo repitió la misma frase que su hermana había repetido cuando se encontró también con él. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sin lugar a equivocarme que estas mujeres sabían del poder sanador que Jesús tenía. Ellas tenían la plena seguridad de que si Jesús hubiera estado en ese momento, cuando su hermano Lázaro estaba aún vivo, pero que estaba ya a punto de morir, Jesús hubiera hecho el milagro sanador en su vida. Por eso ellas ambas habían dicho que si Jesús hubiera estado en ese momento, su hermano no hubiera muerto. Jesús, al ver a las hermanas de Lázaro y también a la multitud, en el versículo 35 dice que él también lloró. Y el comentario bíblico adventista dice que en su humanidad Jesús fue conmovido por el dolor humano y lloró con los afligidos. Hebreos capítulo 2, versículo 17 al 18 nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado,
es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Él padeció los mismos sufrimientos que tal vez alguno de nosotros puede estar padeciendo y aún peores. Así es que Jesús también tenía sentimientos. Por eso el versículo 35 dice que Él lloró. Y el versículo 17 del libro de Hebreos, en su capítulo 2, dice que Él debía ser semejante en todo a nosotros, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Muchas veces, por ejemplo, vamos a consolar a un amigo, a un hermano que ha perdido un ser querido, que ha perdido un familiar, por ejemplo, a una madre. Y a veces decimos palabras sin saber lo que estamos diciendo, y a veces decimos comúnmente, ay, yo sé por lo que tú estás pasando. Mentira. Si a usted no se le ha muerto su mamá, usted no sabe por, que esa persona, por el dolor y el sufrimiento que esa persona está pasando en ese momento. Entonces, en este episodio, Jesús estaba consolándolos. Así que Jesús había padecido todo tipo de sufrimiento. Él sabe perfectamente por el dolor que como seres humanos podemos estar atravesando. Los judíos que allí estaban, aunque algunos fueron conmovidos, otros buscaban ocasión para acusarle. Y en el versículo 37 dice exactamente eso, que algunos de ellos, buscando cuestión y como dicen por ahí, buscándole la quinta pata al gato, decía, ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Esta expresión era por parte de ellos como algo así como decir, si él fuera realmente obrador de milagros, que como pretende serlo, con seguridad él habría hecho algo por uno de sus amigos más íntimos, como lo era Lázaro, ¿verdad? De alguna u otra manera, ellos querían llegar a la conclusión de que después de todo, eh, ese fracaso de que Jesús no hubiese podido llegar a tiempo para sanar a Lázaro era una prueba de que él tampoco habría realmente abierto los ojos de los ciegos, como se había divulgado. Los versículos desde el 38 al 44 del capítulo 11 de San Juan, que es el capítulo que estamos estudiando, detallan el momento en el que Jesús realizó el milagro de la resurrección de Lázaro después de 4 días de muerto. Y sin lugar a dudas que Jesús no había llegado tarde. Jesús había llegado en el momento en el que debía llegar para que su nombre sea glorificado. Si no hubiera llegado en este momento, sus discípulos no hubieran creído y hubiera dado crédito a la duda acerca de su divinidad y su poder. Dios hará el milagro que necesitas ver en tu vida, pero hay una parte humana que tú debes hacer. En los versículos 39 al 41 se nos dice, dijo Jesús acerca de ya cuando Jesús estaba a punto de realizar el milagro de la resurrección, quitad la piedra. Marta, la hermana de Lázaro, del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y quiero detenerme aquí un momentito, porque realmente cuando leemos esta historia a profundidad y meditamos en ella nos damos cuenta, pero realmente, o sea, Jesús le dijo a Lázaro, ven, sal fuera. Jesús no pudo de igual manera haberle dicho, piedra, quítate, para que Lázaro saliera. Y hubiese podido decirle luego que Lázaro salió, que se le quitara todo el vendaje que tenía. Sin embargo, a pesar de que él pudo haberle dicho a aquella piedra que se quitara y milagrosamente se hubiese quitado la piedra, esa era una tarea que debía hacer el ser humano. Era una tarea que las manos humanas debían realizar. Los hombres deben cooperar con Dios y no deben esperar que Dios haga para ellos lo que pueden hacer por sí mismos. Tal vez la parte humana que debas hacer sea simplemente orar y creer. Aún así, hay algo que tú debas hacer si deseas ver ese milagro anhelado en tu vida. Quita la piedra para que veas la gloria de Dios.
Él nunca llega tarde. Jesús llega cuando tiene que llegar. No es en tu tiempo, es en el de Dios. Deja de hacer tu propia agenda y pon tus planes en las manos del que nunca llega tarde. Al ver este milagro, los versículos 40 del 45 al 57 relatan de que aunque algunos judíos creyeron, otros lo que hicieron fue que se reunieron con el objetivo de planear la manera de acabar con el ministerio de Cristo y de prenderle. Pero Jesús, que todo lo sabe, se alejó de aquella región y se fue a una ciudad llamada Efraín. Quiero concluir en esta mañana haciendo un llamado especial a través de esta historia acerca de la resurrección de Lázaro, que es impactante y yo sé que por esta historia muchos han creído. Así que yo quiero hacer un llamado a ti que me estás escuchando, a ti que tal vez estás luchando y esperando un milagro de parte de Dios en tu vida, que tienes años tal vez padeciendo de alguna enfermedad, de alguna situación difícil, de alguna situación económica, familiar, de algún estado matrimonial que no es favorable. Quiero hacerte un llamado especial. Si llevas tiempo esperando ese milagro de Dios, hoy quiero invitarte a que esperes en Él, porque si es su voluntad, el milagro será hecho cuando tenga que hacerse, al modo de Dios, pero debes mover la piedra. Tal vez esa piedra sea creer en Cristo Jesús. Tal vez esa piedra sea entregar tu vida por completo y confiar que Dios tiene todo poder para hacer ese milagro que tú estás esperando. Tal vez sea dedicar más tiempo a la oración o al estudio de su palabra, depender más de Dios, o tal vez solo sea dejar que Dios sea Dios en tu vida. Y en esta mañana quiero pedirle a Dios que te bendiga, que su gracia y su misericordia sea sobre ti y que ese milagro que tanto has anhelado lo puedas ver hecho una realidad en tu vida. Quiero orar por ti ahí donde te encuentras. Querido Padre Celestial, en esta mañana le alabamos, le bendecimos y le glorificamos. Padre, le damos muchas gracias, Señor, por el milagro de la resurrección. Gracias porque usted dice que es la resurrección y la vida. Creemos, Señor, que usted es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Le pedimos, Señor, que usted pueda aumentar nuestra fe y que ese paso que como seres humanos debemos dar para que el milagro sea hecho en nuestras vidas, en nuestra vida lo podamos dar. Sobre todas las cosas, Señor, permita que le demos a usted el derecho legal y espiritual sobre nuestras vidas, de que usted, como dice su palabra, pueda producir en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Que, oh Señor, usted pueda bendecir a cada persona que está escuchando este mensaje, que está necesitada de su presencia, de su Espíritu Santo, que está necesitada de un milagro. Que ese milagro, conforme a su voluntad, sea una realidad en su vida. Y que sea, oh Señor, para gloria de su nombre. Que a través de las circunstancias que puedan estar atravesando, puedan entender, Señor, que es para gloria de su nombre. Y que aquellos que aman a Jehová, todas las cosas les ayudan para bien. Gracias, Señor, por su palabra, porque hoy nos sirven para fortalecer nuestra fe. Hoy nos sirven, Señor, para creer que usted es un Dios poderoso y que usted es un Dios capaz de hacer lo que humanamente creemos imposible. Depositamos en esta mañana nuestra confianza en usted, confiado, Señor, de que a su tiempo usted concederá las peticiones de nuestro corazón. Oramos y agradecemos en el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.